Estamos en el aire, ¿eh? Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de tener el tercer vivo de popularización desde casa. Este vivo es un vivo que sale desde los de popularización y los referentes del Departamento de Fisiología y Biología Molecular y Celular para las actividades de lo que antes llamábamos la Semana de la Biología, y que hoy estarán cubiertas desde hace 2 días por actividades en el modo virtual. En esta charla, Mariana Fell, referente de popularización también, y Martín Klappenbach, ambos del IFIBINE, Instituto del Departamento de Fisiología y Biología Molecular y Celular, y yo, Patricia Zaragüeta, de IBIME, CONICET, y docente del FBMC, vamos a charlar con 3 investigadores y docentes del mismo departamento. Los 3 investigadores que hemos invitado son Natalia Fernández y Flor Pignataro. Ellas dos trabajan para un proyecto de diagnóstico de COVID, y con Fernando Locatelli, que trabaja en tratar de entender cómo es que olemos los seres vivos. Y en ese sentido, después vamos a hacer la presentación de cada uno de ellos. Agradecemos a todos que estén acá y les pedimos que se den a conocer a través del chat con su nombre, con el nombre del colegio al que pertenecen, cómo se enteraron de esta actividad, y que participen haciendo todas las preguntas que les surjan a partir de que nuestros invitados les cuenten sus proyectos. Esas preguntas van a ser tomadas y contestadas por los invitados al final de la charla. Así que ahora la dejo a Mariana, que va a charlar con Natalia acerca de este interesante proyecto. Bueno, buenas tardes. Hola a todos. Bueno, yo voy a presentar a la primera disertante, a la primera invitada de la tarde de este vivo. Es la doctora Natalia Brenda Fernández, una joven investigadora de 36 años. Ella es bióloga, es doctora en ciencias biológicas de esta casa de estudios, es becaria postdoctoral de CONICET actualmente, y trabaja en el Instituto de Biociencias y Biotecnología y Biología Translacional, que es un instituto de muy reciente formación en el ámbito del departamento, y está trabajando actualmente junto a la doctora Pignataro, a quien vamos a presentar en unos minutos, en un proyecto para desarrollar herramientas moleculares destinadas al diagnóstico, estudio y tratamiento de la infección por el virus SARS-CoV-2, que es el causante, como ya en general estamos acostumbrados a escuchar, de la enfermedad llamada COVID-19. Y este trabajo involucra, por los que nos contaron Florencia y Natalia, a un consorcio bastante grande de laboratorios e institutos, y por supuesto a sus investigadores y becarios, entre los cuales están el IB3, el instituto del que ellas forman parte, el Laboratorio de Agrobiotecnología, el Departamento de Química Biológica, esos en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y también participan la Facultad de Farmacia y Bioquímica, el Instituto Milstein Casará, el INTA, la Universidad de San Martín y la UTN de la Facultad Regional de Aedo. Así que es un esfuerzo enorme el que están realizando en esta interacción, y por eso decidimos invitarlas, porque nos parecía que el aporte es importantísimo. Así que nada, te iba a preguntar primero que nada, Natalia, cómo se conforma este consorcio y el equipo de trabajo, y cómo están trabajando en este contexto tan difícil, donde la interacción se complica, y donde la cotidianeidad se hace, digamos, muy distinto a como la hacíamos todos los días al vernos en los laboratorios.
Sí, totalmente. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Sí, la verdad es que es un desafío súper grande. Arrancó fines de febrero, principios de marzo, cuando todo empezaba a parecer que se venía que se venía para acá y para todos lados. Empezaron con conversaciones informales entre un grupito muy chiquito de investigadores e investigadoras de acá del instituto, pensando un poco en de qué manera, con los conocimientos que todas nosotras y todos nosotros tenemos, podíamos contribuir. Ninguno ni ninguna de los investigadores del instituto trabaja en virología, ni en este tipo de enfermedades, pero bueno, sabemos de proteínas, sabemos de producción de proteínas, sabemos de biología molecular, sabemos de trabajar en distintos modelos, en humanos, en plantas, en bacterias, en levaduras, y la idea fue justamente esa, ver qué era lo que podíamos hacer para contribuir un poco al contexto de lo que se avecinaba. Así que empezó entre conversaciones informales y terminó siendo cada vez más y más y más amplio y contactando con gente de distintos lados y de distintos institutos. Pero bueno, es un desafío, ¿no? Mucho Zoom, mucho WhatsApp, mucha virtualidad, y cada uno y cada una desde lo que puede, ¿no? Porque las realidades también particulares, cada familia y cada contexto es un mundo, así que algunos podemos venir, algunas no. Las personas que quizás tienen hijos a cargo se ocupan de cosas más administrativas, de compras, de logística, de escritura, de proyectos y demás, y bueno, con Flor somos dos de las personas que estamos viniendo al laboratorio a trabajar. Así que cada uno en lo suyo. Bueno, súper interesante lo que contás, Nati. Y decime, antes de estar en este contexto de pandemia, sé que trabajabas estudiando mecanismos moleculares en modelos de cáncer, que la verdad es que, bueno, como estás diciendo vos, no tienen demasiado que ver con estudiar aspectos relacionados con una infección viral. ¿Cómo te parece que contribuye este conocimiento que traes de trabajos en cosas tan diversas para poder aportar a este trabajo? Sí, tal cual, como decís, Marian. Ahora estoy trabajando en modelos de cáncer de mama, mi doctorado lo hice en modelos de melanoma, que son cáncer de piel, así que nada tiene que ver con este tipo de mecanismos o de aspectos biológicos. Pero bueno, la realidad es que si bien digamos, como el modelo es distinto, las herramientas que se usan en biología molecular y en biología celular son similares. Uno puede contestar una pregunta utilizando la misma herramienta, simplemente cambiando el modelo, cambiando el tipo celular o cambiando el agente con el que uno estimula y mira una respuesta. De alguna manera hay como, esa herramienta es la misma, no sé, pensándolo en una metáfora culinaria, podés hacer una torta de naranja o de banana o de limón, el resultado es distinto, pero le cambiaste solo un ingrediente. En la cuarentena se ve que el arte culinario está a flor de piel, pero es un poco eso, así que yo siempre trabajé en cultivo celular y en este caso era un buen modelo para producir parte de las proteínas que expresan estos virus. Bueno, está buenísimo, sí, cómo cada uno aporta, digamos, literalmente su granito de arena, ¿no? A un megaproyecto. Y bueno, no sé, ¿querés contarnos un poco, Nati, en qué consiste este proyecto? ¿Qué es lo que en qué están trabajando? Dale, les cuento un poco, les voy a mostrar algunas figuritas como para que sea un poco más amena la charla y entendamos mejor de lo que estamos hablando. Y de hecho, uno de los primeros conceptos que quería compartir, uno justo lo nombraste vos, Mariam, así que te agradezco,
que es esta idea de a veces yo veo en los medios de comunicación que se confunde el concepto del SARS-CoV-2 y del COVID-19, que a veces se usan como sinónimos y no lo son. Me parece que estaría bueno que nos llevemos como concepto para llevarnos a nuestras casas, que el SARS-CoV-2 es justamente este nuevo coronavirus que se descubrió a fines de diciembre del 2019, que es el causante de la enfermedad del COVID-19. Y otro de los conceptos, antes de entrar, el último, que me parecía que es importante también, y creo que como bióloga, muchos de nosotros siempre tenemos esa disyuntiva cuando la gente habla de si los virus están vivos o muertos y cómo matar al virus. Un poquito de biología básica, que es esto de que los virus no son seres vivos, no están ni vivos ni muertos, sino que son agentes infecciosos. Hay virus, como este caso, que infecta humanos, hay virus para plantas, hay virus para bacterias, hay virus para todos los organismos, y que, nada, esto, ¿no? Que son agentes infecciosos, no son seres vivos que están vivos y muertos. Viene a poner un poco ahí en contexto de este mundo binario, si está vivo o no, el virus está como en ese mundo en el medio. Así que, bien, bueno, perdón, me fui. Esta es como una especie de un esquema de lo que es la estructura, cómo uno puede esquematizar la estructura de una partícula viral del SARS-CoV-2. Es muy conocido esta idea de todas estas proteínas que lo envuelven, que se llama, que es la proteína spike, o que viene del inglés, en español decimos espícula, aunque casi todos decimos spike porque estamos acostumbrados. En biología y en ciencia el idioma universal es el inglés. Y bueno, un poquito para que se entienda cómo son estos mecanismos de infección, ¿no? Cómo es que un virus entra a una célula y se replica. Lo que nosotros vemos es el virus acá. Esto podría ser perfectamente una célula de nuestros pulmones, en donde se sabe que el virus es capaz de ingresar. Una vez que ingresa a la célula, es como que se desarma y despliega todo su contenido hacia adentro de la célula, y básicamente lo que hace es usar a esa célula para generar más y más copias de él mismo. No es necesario que se sepan ni hacer hincapié en cada uno de estos pasos, pero básicamente lo importante es eso, ¿no? Cómo el virus entra, expone su material genético, y ahí viene como toda la maquinaria que ya tienen las células para producir proteínas, para replicar moléculas de ADN y de ARN, y así se van generando copias y copias y copias y más copias de ese virus, de esas moléculas y de esas partículas y proteínas que tiene el virus, y después se van ensamblando, ¿no? También usa toda esta, digamos, todas las organelas y los sistemas que tienen las células internos, hace uso de todo lo que hay en la célula para ir armando el grupito de proteínas, y así se van conformando, ¿ven? De a poquito empieza con 2 o 3 proteínas que se van uniendo. Después viene el material genético que tiene el virus adentro, en este caso que es ARN, se pone en contacto con sus proteínas, se vuelven a generar partículas virales, y después salen y son capaces de infectar otras células. Entonces, básicamente, eso es lo que hace el virus. El virus entra y genera copias y copias de sí mismo, entonces cada vez hay más virus dando vuelta que son capaces de seguir infectando y seguir afectando a las células de nuestro organismo. Como les dije al principio, pero bueno, ¿no? Es como importante ver la cantidad de pasos que suceden una vez que el virus se pone en contacto con una célula. Pero bueno, como les había dicho al principio, nosotros y en el grupo ninguno es virólogo ni viróloga por excelencia, pero lo que sí sabemos un poco es sobre proteínas, ¿no? Y en particular, estas son como las proteínas que serían como las del primer paso, que generan el primer contacto del virus con la célula. Es la proteína spike, que es la que rodea al virus, y es esta proteína que se llama AC2, que es un receptor de membrana que tienen nuestras células pulmonares. Y justamente ahí es donde se produce la interacción, ¿no? Entre la proteína spike y el receptor AC2. Sería como el puntapié inicial para que el virus pueda facilitar su ingreso en las células.
Si hacemos un poquito más de foco en esa interacción y la miramos más en detalle, nos encontramos con este tipo de estructuras, ¿no? Acá se ve como un poco una estructura más tridimensional y mucho más aumentada de lo que es esa interacción. Este es el receptor que veíamos en la membrana de la célula, que lo tenemos nosotros en las células pulmonares, y esta es toda la proteína Spike. Y si se dan cuenta, no toda la proteína Spike es la que está en contacto con el receptor, sino es solo este pedacito. Y este pedacito en particular recibe un nombre específico que se llama dominio de unión al receptor, que es esto que tienen acá en amarillo, que es una proteína, es un pedacito de la proteína Spike que es mucho más chiquita, ¿no? Y es mucho más fácil para trabajar. Entonces, bueno, la idea un poco es, todo muy lindo, pero ¿cómo podemos producir nosotros proteínas en el laboratorio? Y bueno, un poco hacemos lo mismo que hacen los virus en nuestras células, por medio de distintos tratamientos y de distintas técnicas de biología molecular. Uno puede, esto que tienen acá, imagínense que es una molécula de ADN, uno puede introducir ese ADN adentro de una célula y hacer que esa célula sintetice y produzca mucha proteína. ¿Está bien? El ADN entra al núcleo, y después, una vez que está ahí, se lee y se producen muchas copias de esa proteína que a nosotros nos interesa. Estas proteínas uno puede usar este tipo de estrategias para hacer distintas cosas en el laboratorio. Por ejemplo, en particular, en mi tema de trabajo, yo trabajo con células que son de cáncer de mama, y lo que intento es ver si yo este proceso en donde uno incorpora ADN a una célula se llama transfección. Entonces yo me fijo si una proteína en particular o un factor de transcripción con el que estoy trabajando tiene un cambio en el fenotipo, que la célula se muere más, o migra, o distintos tipos de cosas que uno puede analizar. En este proyecto en particular, lo que a nosotros nos interesaba era tener muchas copias de esta proteína de RBD, que es el dominio de unión al receptor de la proteína Spike, para poder estudiarla, y para poder ver de qué manera, conociendo esa proteína, podíamos hacer algo para tratar de entender un poco más en lo que estaba pasando. Entonces, básicamente, eso es lo que hicimos, fue generar esta molécula de ADN, en donde tenemos en este pedacito, que es el amarillo, la secuencia que codifica para la proteína de RBD. Y lo que hacemos básicamente es este ADN, introducírselo a unas células que nosotros tenemos en cultivo, en este caso, este es el nombre de la línea celular, que se llama GEC293T, que son células que se sabe por bibliografía que son capaces, como que introducen muchas copias de este ADN que uno le está poniendo desde afuera, y que son capaces de producir mucha proteína. Y esa proteína, las células, así como de la misma manera que yo les había mostrado, que todo lo que se produce adentro de la célula, los virus después pueden salir al medio que tienen afuera, en este caso pasa lo mismo, se produce mucha proteína, y esa proteína sale al medio de cultivo en el que uno las está cultivando. Más o menos, para que tengan una idea de lo que es estar adentro de un laboratorio, adentro de un cuarto de cultivo, se trabaja en este tipo de estructuras, que son las campanas de flujo laminar, en donde adentro de este vidrio las cosas están totalmente estériles y uno puede trabajar ahí con comodidad, y lo que pasan son este tipo de cosas, ¿no? En donde en estas placas que uno tiene acá, tiene las células creciendo. Esto rosa que se ve es el medio de cultivo, es ese medio de cultivo que tiene como un montón de nutrientes y de proteínas y de factores de crecimiento que las células necesitan para crecer, y ahí es a donde nosotros le vamos a incorporar este ADN para que produzcan la proteína. Y una vez que hicimos todo ese proceso, dejamos a las células crecer durante varios días en este tipo de incubadoras, podría decirse, o estufas a 37 grados, y ahí van a empezar a producir proteína, de la misma manera que las otras producen virus, estas producen la proteína, y nosotros después con esa proteína vamos a agarrar ese medio de cultivo, y Flor en la charla que viene les va a contar alguna de las cosas que hacemos con esa proteína una vez que ya la tenemos. Bueno, súper interesante, Nati, todo lo que contás. Le vamos a dar la palabra a Flor y a Martín, así entendemos un poquito más del proyecto y después retomamos con las preguntas. Gracias.
Nada. Bueno, entonces me gustaría presentarla primero a Florencia. Ella es licenciada en bioquímica y luego licenciada en bioquímica de la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, y luego también hizo un doctorado en la Universidad de Buenos Aires en el laboratorio del doctor Juan Pablo Rossi, estudiando cómo el entorno de la membrana celular influye en la actividad de una proteína en particular. Ella ahora está haciendo su postdoctorado, como mencionó Patricia, en el IB3, en el laboratorio del doctor Javier Santos. Y bueno, gracias Florencia por participar. Y lo primero que te quería preguntar era, bueno, qué es lo que vos estás haciendo en este proyecto de COVID y cómo tu trabajo anterior te ayuda a esto. Bueno, gracias Martín, gracias a todos y a todas por estar escuchando y por esta invitación a contar el proyecto. Sí, básicamente mi formación como bioquímica en particular, como mi formación de grado y mi formación posteriormente de doctorado, la realicé básicamente en laboratorios y en temas, en líneas de investigación que son llamadas como dedicadas a la investigación básica, que en general están, digamos, abocadas a trabajar de alguna manera con mecanismos, quizás mecanismos moleculares o las bases muy, muy finas de distintos procesos o fenómenos que nos interesen estudiar. En particular, esa formación básica nos da muchas herramientas como para pensar nuevos problemas y nuevas preguntas que tengan que ver con algunas líneas de investigación que vayan surgiendo, y en particular en este contexto tan especial que nos toca vivir en el contexto de esta pandemia. Creemos que esas herramientas, y lo estamos viviendo, ¿no? Que esas herramientas de conocimiento, en particular mi formación fue en proteínas y interacción entre proteínas y lípidos, y posteriormente en mi postdoctorado en el laboratorio del doctor Santos, también investigando bases moleculares y posibilidades terapéuticas para ataxia de Friedreich, que es una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente. Me dio herramientas también para pensar estos nuevos problemas que se presentan a toda la humanidad, y quizás sumarme a un proyecto que, como comentó previamente Natalia, es muy grande, que lo que estamos contando nosotros acá es una pequeña parte de un proyecto que viene dándose desde el mes de abril, en que empezamos a asistir al laboratorio y a reunirnos periódicamente para pensar estas nuevas herramientas. Entonces, en realidad toda esa formación contribuyó hoy por hoy a que esté acá en parte contándoles esto y a ser parte de este proyecto para intentar sumar desde nuestro lugar algo más al conocimiento sobre este nuevo coronavirus y potencialidades terapéuticas y de diagnóstico. Bueno, y ya que mencionaste acerca de tu trabajo, no en relación con el COVID, sino con la ataxia de Friedreich, no sé si nos querés y nos podés contar un poco de qué se trata, que me parece súper interesante. Bueno, gracias. Sí, en particular en el laboratorio del doctor Santos, del que formo parte hace 3 años, nos interesa entender de alguna manera cómo es que esta enfermedad poco frecuente, que es la ataxia de Friedreich, que les decía, está generada por mutaciones en el gen de la frataxina, que es una proteína que todos tenemos en nuestras células, en particular en nuestras mitocondrias. Y esta proteína, al estar mutada, le genera a los pacientes problemas relacionados, en general problemas neurológicos asociados a la degeneración celular, que hace que, por la falta directa de esta proteína. En particular, mi línea de trabajo en el laboratorio tiene que ver con el desarrollo de herramientas también moleculares proteicas, de diseño in vitro, de selección y diseño in vitro, para intentar entender aún más los mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad, que no están del todo, no son del todo conocidos,
bien relacionado con el rol de la frataxina en la formación de unas estructuras muy especiales dentro de la célula, que son arreglos de hierro y azufre, esenciales para todas nuestras células, y entonces este desarrollo de herramientas puede permitir no solo entender el mecanismo fino de la frataxina dentro de interacción con otras proteínas dentro de la mitocondria, sino también generar en un futuro nuevos horizontes terapéuticos para la enfermedad, ¿sí? Entonces, ese conocimiento y trabajo con proteínas también nos da una base grande al laboratorio y a todo el grupo de trabajo también para hacer frente por ahí a estas nuevas preguntas relacionadas con el SARS-CoV-2. Buenísimo, Flor, y en particular también antes Natalia había mencionado que la parte del proyecto que está relacionada con vos tiene que ver con este estudio de las proteínas. No sé si nos puedes contar un poco de qué se trata, lo que vos estás haciendo. Sí, les voy a entonces compartir algunas imágenes también para llevar un poco la charla, haciendo un poco el link con lo que ya Nati nos adelantó. Básicamente formo parte desde el mismo consorcio de investigadores e investigadoras que desde hace algunos meses venimos trabajando en un proyecto bastante grande que tiene que ver con esto, generación de herramientas moleculares que sean innovadoras para aplicarlas tanto en posible diagnóstico de desarrollo en el país y terapéutica también de desarrollo nacional para de alguna manera paliar esta pandemia generada por el SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del COVID-19. Nati les mostró antes un esquema del virus, yo acá lo que les muestro es algo similar, pero en realidad es producto de una microfotografía electrónica, porque por supuesto que los virus no los podemos ver, son muy partículas muy pequeñas, y necesitamos un microscopio de alta resolución, como un microscopio electrónico, para poder verlo. No, entonces acá les dejo una foto, simplemente que tomaron otros colegas investigadoras. Entonces, con el link, un poco lo que decía Nati, que es que nosotros podemos producir proteínas en el laboratorio a partir de la modificación o inclusión de una molécula de ADN a células que se encuentran creciendo en cultivo. Es ahí donde quizás mi parte del trabajo, en base a todo esto que contaba, el background que tenemos de conocimiento y manipulación de proteínas, puede ingresar al proyecto para sumarme produciendo una proteína, que es esta que Nati les contó previamente, que es el dominio de unión a receptor de la proteína Spike del SARS-CoV-2. O sea, es, como decirlo, la parte de la proteína, de esta proteína Spike, que es una proteína muy grande en términos proteicos, es muy chiquita, ¿no? Si la comparamos con algo tangible, es algo también microscópico que no podemos observar a simple vista, pero en términos de proteínas es bastante grande. Entonces, esta proteína, cuando interacciona con nuestras células, genera el ingreso de las partículas virales. Nosotros, en base a eso, y en base a la bibliografía y conocimiento que se fue generando en tiempo récord en todo desde diciembre del 2019 que se conoce este virus, se generaron estas conversaciones entre investigadores e investigadoras que derivaron en la presentación de un proyecto y conseguir recursos económicos para utilizar esta proteína RBD o dominio de unión al receptor, o del inglés Receptor Binding Domain, producirla en el laboratorio y que esa proteína sirva de alguna manera para generar nuevas herramientas moleculares, como decíamos, de diagnóstico y de terapéutica, ¿no? Entonces, a partir de las células en cultivo, que Nati crece amablemente en las instalaciones del IB3, es como una especie de cadena de producción en la que luego esa proteína RBD se produce en el sobrenadante de las células,
yo tomo ese sobrenadante, le hago un tratamiento que me permite, mediante, esto es una fotito de nuestra heladera de producción de proteínas, todo se hace a baja temperatura para cuidar también a esa misma proteína que producimos. Entonces pasamos por lo que se llama una columna de afinidad, ¿sí? En donde la proteína queda pegada y todo el resto del sobrenadante de las células se libera. Entonces, a partir de ahí le hacemos lo que llamamos un control de calidad, que eso es para saber, bueno, ¿produjimos esta proteína pura o tengo un montón de otras cosas más, otras proteínas que vienen también de las células? Bueno, mediante una técnica que se llama electroforesis en gel, las proteínas se separan, ¿sí? Se entran en una matriz, en un entramado de un gel, y se separan por tamaño, y podemos observar que tenemos una purificación bastante pura, entre otros controles de calidad que no menciono acá. Entonces, haciendo que las células trabajen para el proyecto, obtengo proteína de alta calidad y alta pureza. Y bueno, ¿para qué la queremos? O sea, ¿por qué es importante tener esta proteína? Entre otras, ¿no? Esta es una de las que producimos. En sí ya vimos que no necesito tener virus en el laboratorio, que nosotros trabajamos con la proteína que el virus tiene, la misma, pero no la obtenemos a través de los virus, o sea, la obtenemos a través de estrategias de biología molecular. ¿Y para qué la queremos? Bueno, uno de los fines, tenemos varios, quizás después si están interesados podemos contar un poco más en un futuro, o para dejarles links al proyecto. En particular, una de las cosas que nos interesa, y uno de los, como les contaba, que es un consorcio de investigadores, son varios institutos trabajando al unísono. Una de las cosas que realizamos con esta proteína fue un convenio con el INTA, ¿sí? El Instituto Nacional de Tecnología Agroindustrial, o agraria, creo que es, con el INTA, donde existen un pool de llamas, camélidos, en las cuales son inmunizados con esta proteína para producir antiviral, porque los camélidos producen una proteína, unos anticuerpos que son útiles, podrían ser útiles para terapéutica. La idea general es evitar esta unión mediante los anticuerpos que generan estas llamas, evitar la unión proteína receptor y proteína spike, y que el virus ingrese a nuestra célula, ¿no? Esa sería como, en líneas generales, mi parte en el proyecto, ¿no? Bueno, me parece que fue clarísimo. Yo te agradezco, Florencia, no solo por la charla, sino por todo el trabajo que están haciendo. Y bueno, le cedo la palabra a Patricia, que tiene algunas preguntas para hacer. Muchas gracias, Flor, y muchas gracias. Martín. Bueno, ahora vamos a seguir presentando a Fernando Locatelli. Fernando es biólogo. Es biólogo y trabaja en el IFIBINE y dirige un grupo de investigación que se especializa en entender, digamos, cuáles son los mecanismos por los cuales olemos, no solamente nosotros, sino también algunos otros bichitos, y en particular los insectos, me parece, ¿no, Fernando? Ya él nos va a contar cuál es su modelo de trabajo, ya que digamos que los biólogos, los científicos que trabajamos con diferentes tipos de modelos animales para sacar nuestras conclusiones. Lo hace en el grupo de fisiología y plasticidad sensorial. Así que, bueno, Fernando, te paso la palabra para que nos cuentes cómo se relaciona este tema de los olores, que como hemos escuchado en las noticias, uno de los síntomas que podemos tener por haber adquirido el coronavirus es padecer anosmia. ¿Qué es esto de la anosmia? Bueno, muchas gracias. Gracias, Patricia, y gracias a todos por coordinar esto. Así es, bueno, como decía Patricia, nosotros en el laboratorio trabajamos en olfato, en mecanismos neurobiológicos relacionados con detectar y reconocer olores y con formar memorias olfativas.
Así que lo que yo les voy a contar es un poquito más lateral a lo que es el tema del COVID, pero como es un tema que en los últimos meses nos ha sorprendido mucho, pues como decía Patricia y todos habrán escuchado, el tema de los olores y el olfato ha sorpresivamente cruzado de punta a punta al tema de COVID. Así que es algo que, si bien el tema COVID no es un tema que abordamos nosotros en el laboratorio, estamos interesados y curiosos y hemos seguido este tema de la anosmia, de en qué medida sirve como diagnóstico, sirve como un síntoma confiable, y también nos interesa mucho desde el punto de vista etiológico cuál es el motivo, por qué surge una anosmia. Primero les voy a contar un poquito para poder entender de qué les voy a hablar. Les voy a contar, voy a compartir algo con ustedes. Y les voy a contar un poquito cómo funciona esto de los olores, el olfato y la detección. Bien, todo esto que les decía de moléculas volátiles, a las cuales le decimos odorantes. ¿Por qué? Porque en principio no tienen un olor, ¿sí? En principio tienen la capacidad de generar en nosotros una sensación de un olor. Estas son moléculas simplemente que están disueltas o flotando en el aire, no huelen en sí mismas, no andan oliendo por ahí, hasta que se interpone entre estas moléculas y nosotros, se interpone una nariz y un sistema olfatorio. Recién cuando se interpone entonces un sistema olfatorio, un mecanismo capaz de sensar y detectar la presencia de estas moléculas, es entonces cuando estos odorantes se convierten en un olor, ¿sí? Entonces llamamos y diferenciamos odorante a estas moléculas que son capaces o tienen potencialidad de generar la sensación de un olor. El olor son estos nombres que aparecen acá y son los objetos o objetos perceptuales a los que nosotros tenemos asociada la sensación generada por cada uno de estos odorantes. Entonces, la idea es: el odorante es la molécula real que existe y el olor es la sensación creada por nuestro cerebro y que es recreada cada vez que nuestro sistema olfatorio vuelve a encontrar una de estas moléculas. Y la capacidad de recrear esa sensación que tenemos es el mecanismo por el cual reconocemos de vuelta la presencia y la identidad de este olor. Bien, ¿cómo funciona la detección de esto? Este es un esquemita sencillo del sistema olfatorio en humanos. Acá vemos las moléculas odorantes, que son estas que están señalizadas acá abajo, entran por las fosas nasales, interactúan en el epitelio olfatorio con las neuronas receptoras, ¿sí? Que son estas que están marcadas acá en colores. Las neuronas receptoras, ¿qué hacen? Tienen proteínas receptoras, y las proteínas receptoras son las que interactúan físicamente con estos odorantes. Cuando estas proteínas interactúan, entonces las neuronas receptoras lo que hacen es generan una señal eléctrica, y esa señal eléctrica viaja por el axón hasta el sistema nervioso central, hasta un área que se llama el bulbo olfatorio. ¿Qué pasa? Existen muchos tipos de neuronas sensoriales, existen muchos tipos de proteínas receptoras, y la capacidad de detectar cientos de miles de olores distintos no tiene que ver con la capacidad de tener un receptor específico para cada molécula, sino que cada molécula interactúa con varios de ellos y genera una combinación de activaciones. Gracias a esa capacidad y esa combinación es que entonces nosotros podemos generar la sensación de cientos de miles de olores distintos. Esto funciona así, como contaba Patricia, nosotros hacemos esto con insectos, pero este esquema y este circuito funciona igual desde insectos hasta mamíferos y cualquier animal que tiene un sistema olfatorio. Y lo que nosotros podemos hacer experimentalmente también es que cuando podemos visualizar y medir en el sistema nervioso central, en particular en el bulbo olfatorio en vertebrados o en el lóbulo antenal en insectos, y vemos cuál es la información que llega al cerebro de todas esas células sensoriales activas, vemos estos patrones de activación. Cada uno de estos patrones o mosaicos de activación representa internamente la percepción de un olor. O sea, desde el mundo físico de las moléculas, de los odorantes, a través de la transducción y de la codificación, se generan estos patrones de actividad neuronal que son los que nos permiten a nosotros tener una recreación, una generación vívida de lo que es la percepción de un olor. Estos patrones espaciales que ven acá, este patrón es específico de un olor. Si le ponemos un olor
distinto, entonces este patrón de activación va a ser distinto. Y como yo les decía, la misma estructura, la misma representación espacial de un olor en el cual se convierte desde el mundo físico hasta un mundo neuronal, ocurre también en insectos, y por ejemplo, cada una de estas áreas es identificable como un área 17, el área 47, el área 33, que están acá en efectos, y cuál es la combinación que se activa de esas áreas, es la que a nosotros nos da una idea de cuál es el olor que estamos percibiendo, y nosotros como observadores de estas mediciones podemos decir también cómo está escrito cada uno de estos olores después en el sistema nervioso. Bien, hasta acá les conté un poquito lo básico del sistema olfatorio, y como para discutir o contarles un poquito cómo entra el tema del COVID en eso, algo que todos habrán ya escuchado bastante en los últimos meses, es la palabra esta que probablemente antes del COVID muy pocos conocíamos. Habrán escuchado mucho de anosmia. Anosmia es un fenómeno por el cual se caracteriza por la pérdida total del olfato. Es como si fuese una ceguera olfativa. Ustedes un día olían el café, olían las flores, olían la comida. Un día para el otro, repentinamente, es como si el mundo hubiese callado olfativamente. Eso es anosmia, y puede ser permanente, puede ser temporal y recuperarse, o puede ser permanente. Cuando eso es una disminución en la sensibilidad del sistema olfatorio, lo llamamos hiposmia. Y después hay casos particulares también que se llaman fantosmia, que son como una especie de alucinación o ilusión olfatoria. Es cuando creemos oler algo que en realidad no está presente. Y cualquiera de estos fenómenos, anosmia, hiposmia, fantosmia, son por disfunciones del procesamiento, la detección o el procesamiento de la información olfativa en algún nivel de esos del circuito que yo recién les estaba contando. Bien, cuando aparece al principio, desde febrero, temprano, empiezan a aparecer, y se declara la pandemia, empieza a aparecer en todo el mundo cada vez más casos, inmediatamente se empiezan a reportar cada vez más síntomas del tipo de anosmia, y no solamente a través de los médicos, sino también a través de Google y de Internet empezaba a aumentar el caudal de gente haciendo consultas, pérdida de olfato. Entonces, inmediatamente se empieza a generar una cantidad de información muy grande respecto a la apariencia de anosmia junto con casos de COVID. Y así se formaron varios consorcios internacionales. Acá estoy señalando algunos para que ustedes puedan agendarse, o después van a quedar seguro pegados en la página, pues son muy interesantes. Algunos de estos consorcios son internacionales, hay consorcios nacionales también, y en cada uno de estos está en muchos casos asociado a una página donde ustedes mismos pueden entrar, bajar un autotest que pueden hacer con elementos que tienen en casa, y además pueden ir midiendo sensibilidad, y en el caso de una sospecha pueden ir siguiendo, por ejemplo, una progresión día a día, a ver si esa anosmia va aumentando, esa anosmia desaparece o lo que fuese. Gracias a estos consorcios que tuvieron una capacidad muy grande de recolectar datos clínicos y datos de gente que fue reportando voluntariamente, se ha juntado una cantidad enorme de cientos de miles de pacientes en donde se ha podido, esto es un trabajo recientemente publicado, en el que se dicta, fíjense cómo se llama el título, yo lo traduje para que lo entendamos fácil todos, y es que la pérdida reciente del olfato es el mejor predictor de la presencia de COVID-19. ¿Sí? Además, cuando aparece COVID-19 suele también aparecer asociado a otros síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, y uno de ellos es también anosmia. Bueno, de todos estos síntomas, el mejor predictor para decir esta persona está desarrollando o va a desarrollar COVID-19 es la pérdida de olfato, es la anosmia. O sea, no quiere decir que no tener anosmia significa no tener COVID, pero sí lo que hay es una alta grada de probabilidad que si uno de un día para el otro desarrolla una anosmia repentina, entonces es un indicador muy fuerte de que puede estar en un caso de COVID. Así que es interesante el aspecto que uno puede ir a estas páginas que yo les mostraba recién, hacer estos autotests, sacarse las dudas y ayudar a participar en este tipo de recolección de datos y poder hacer cada vez más fuerte las conclusiones acerca de en qué medida esto sirve o no sirve para diagnosticar. Fíjense en la importancia además que esto tiene, que si es un síntoma muy, muy temprano, ayudaría a los médicos y a todo el sistema clínico a realmente predecir y anticiparse a un desarrollo
más grave de la enfermedad y a que una persona siga contagiando a otros. En esto que está acá, esto que les estoy mostrando acá, es un trabajo científico. La cantidad esta de autores que les estoy mostrando acá, que lo dejé a propósito, no es normal en un trabajo científico. Y esto lo que revela es realmente los resultados estos como un esfuerzo comunitario y sincronizado muy grande de mucha gente en más de 50 países. Un aspecto de la anosmia que también nos interesa desde el punto de vista mecanístico es, bueno, el campo inmediatamente se preguntó, ¿y por qué el olfato, no? A lo largo del olfato, y lo que yo les conté, uno pensaría, bueno, hay varias instancias que pueden estar afectadas. Puede estar afectada, puede haber una obstrucción por la cual los odorantes no llegan a las neuronas sensoriales, puede haber una disfunción del epitelio olfatorio y de las neuronas sensoriales, o bien podría ser un fenómeno central por el cual la información no llega al cerebro, sistema nervioso central, y los sensores sí funcionan, pero uno no percibe conscientemente los olores. Lo que han logrado ahora encontrar los científicos es que este es el epitelio olfatorio, acá en rojo están las neuronas sensoriales, que las células de sostén, que son estas que están acá en rojo en el epitelio olfatorio, estas células expresan la misma proteína, no la proteína Spike de la que estaban hablando las chicas, sino la proteína AC2, que es la proteína que está en nuestras células, que funciona como un receptor y una vía de entrada para el virus. Y lo que pasa, lo que ahora sí sabemos, es que la pérdida de olfato a lo que se debe es a la infección de estas células de sostén con el virus SARS-CoV-2. Cuando estas células entonces se infectan, lo que pasa es una inflamación muy grande del tejido, hay una disfunción de estas células que hacen de soporte y proveen de alimento y convierten a este medio en un medio iónicamente balanceado para que las neuronas sensoriales puedan funcionar. Entonces acá deja de haber una transducción y se deja de enviar al sistema nervioso central información acerca de los olores. Así que también la presencia la ocurrencia del COVID-19 a través de infección por el SARS-CoV-2 no solamente está sirviendo también como herramienta diagnóstica para saber cuándo una persona cursa tempranamente la enfermedad, sino que también resulta que al campo le ha brindado herramientas para terminar de entender cómo funcionan diversos agentes o participantes en la transducción de la información olfatoria. Yo les había comentado también al principio que sorpresivamente, bueno, el tema de olores y olfato había agarrado desde varios lugares al tema del COVID, y uno de los más sorprendentes es que probablemente varios de ustedes ya hayan leído acerca de estas noticias en el diario, y es que en varios países se ha logrado ya adiestrar perros que son capaces de detectar y reconocer pacientes enfermos de COVID. Y es importante que esto no es primero que los perros lo hacen con una eficiencia y una sensibilidad muy grande. O sea, lo hacen con muy pocos falsos positivos. O sea, falsos positivos es cuando un perro reconoce a la persona como enferma, pero en realidad no estaba enferma. O sea, esos falsos positivos son realmente mínimos, y también con muy pocos casos de falsos negativos, que es cuando a un perro se le pasa por alto la presencia de una persona en un estado infeccioso. Lo importante es que esto, y para nosotros y los que estudiamos el sistema olfativo, es que esto no aparece como no surge, esta habilidad de los perros no surge como una habilidad sobrenatural, sino que se explica muy bien y la entendemos muy bien cuando entendemos cómo funciona también el sistema olfatorio, en este caso de los perros y los sabuesos. De acuerdo al esquema de funcionamiento que yo les había explicado antes, imaginen, lo que pasa con los perros es que tienen el doble de tipos de receptores olfatorios de los que tenemos nosotros. Entonces, lo que pueden hacer es, ante una gama de olores, reconocer y discriminar muchísimos más los olores que sean parecidos. O sea, tienen más habilidad para decir que son distintas cosas que son levemente distintas. Y además tienen un diseño también de las fosas nasales y de la periferia del sistema olfatorio que permite un intercambio muchísimo más eficiente entre moléculas, entre odorantes, e interacción con receptores. Entonces, eso los hace también como prácticamente mil veces más sensibles de lo que somos nosotros. Esa condición, esa super habilidad de los perros para reconocer, discriminar y detectar olores a mínimas concentraciones, sumado a la posibilidad de poder ser entrenados, es que los está convirtiendo en una herramienta inesperada realmente para poder avanzar en la detección y en el diagnóstico muy temprano de enfermos
de COVID. Fíjense, esta es una situación experimental, pero obviamente lo que ahora mucha gente se está preguntando es si los perros podrían también llegar a hacer esta función, por ejemplo, en una calle, o en algún lugar público donde realmente podrían adelantarse a la posibilidad de que una persona sea reconocida como portadora de virus o como contagiosa antes de que esté sufriendo algún síntoma muy evidente y antes de que haya contagiado a otros. Lo importante también es que, bueno, obviamente esto no, los perros y la anosmia, ninguno de los dos casos va a decir la verdad de que una persona esté infectada o no. Para eso siempre, sí o sí, va a haber que recurrir a alguno de estos test de los que ustedes ya han ido escuchando, que son el test famoso ya de la PCR o de los anticuerpos. Y yo con esto vuelvo, así seguimos conversando entre todos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Genial tu explicación. Ahora vamos a pasar a recibir las preguntas del público. Acá hay preguntas para varios de ustedes, ¿sí? Una de las preguntas es para las chicas, ¿sí? Para Natalia. Una de las preguntas es, ¿por qué el virus afecta principalmente las células pulmonares? Por la afinidad de la proteína Spike con el receptor ACE, pregunta una docente. Bueno, pregunta contestada, un poco. No solo por la afinidad, sino porque ese receptor no está en todas las células del organismo. En particular, hay alta densidad de ese receptor, como mostraba Fer también en todo el tracto olfatorio o olfativo. Pero sí, en las células pulmonares en particular hay una alta densidad de ese receptor y eso hace que sean más susceptibles. Bien. Independientemente de todo el contexto que genera eso, ¿no? Pero básicamente para que el virus infecte, el receptor tiene que estar y ahí está. Bien. Además de estar en el pulmón, ¿está en otros órganos? Paso. No, Flor, no sé vos si sabes, en principio... Sí, el receptor. Sí, es la enzima convertidora de angiotensina. Sí, pero no sé si está en la misma conformación. La conformación no sé, pero a priori sí esa proteína está en muchos otros tipos celulares y tiene otra función, digamos. Es como que el virus es oportunista y la utiliza, no es que nuestro cuerpo está diseñado como para aceptarlo y que ingrese, sino que es como, bueno, hay una complementariedad entre proteínas y proteínas, y está muy bien la pregunta que nos hacen, en el sentido de que sí, es realmente muy afín, incluso es más afín, se descubrió en estos meses que es más afín la proteína RBD del SARS-CoV-2 por el receptor AC2 que la proteína RBD del SARS-CoV-1, que es el virus anterior, predecesor a este. Eso se descubrió en estos meses en ensayos. Muchas gracias, Flor. Bueno. Nos preguntan, acá hay una pregunta también para las chicas, que dice si se puede generar una vacuna con la proteína que ustedes producen para generar anticuerpos en humanos. Sí, no sé, Nati, si querés o... Es como repetir un poquito lo que ya contaste. Sí, digamos, podemos acotar un poco las dos. En principio, bueno, como dijimos al principio, ¿no? Ninguna de nosotras trabaja en virus, ni en inmunología, ni en vacunas. De hecho, yo conozco un grupo en la Universidad de San Martín, que está a cargo de me sé el nombre y no me acuerdo del apellido, Juliana Flor, ¿te acordás del apellido de Juliana? Bueno, es un grupo que está trabajando fuerte en una vacuna acá en la Universidad de San Martín, que son, digamos, grupos de investigación que se dedican, independientemente del contexto de este nuevo virus, son grupos que trabajan en vacunas de otras cosas, entonces ya tienen como toda esa maquinaria en funcionamiento y puesta a punto para eso. Por eso nosotras en realidad lo que hicimos fue esto, ¿no? Como producir proteína y
intentar establecer redes con personas que puedan utilizarla tanto para kits diagnóstico como para distintos tratamientos, como el caso que les contaba Flor de estos nanoanticuerpos en las llamas que pueden funcionar como neutralizadores de la interacción del virus con la proteína C2. Pero sí hay grupos que trabajan en vacunas, tanto afuera como acá, ¿no? Sí, una cosita quería acotar sobre eso, que es que en particular, por ejemplo, esta proteína, el dominio de unión al receptor de Spike, que se produce íntegramente en el IB3, puede ser también acoplado a otras proteínas scaffold que sean muy inmunogénicas, y podrían servir para, esa misma proteína podría servir para inmunizar, por ejemplo, animales, y que esos animales generen anticuerpos y luego producir sueros hiperinmunes, como un ejemplo, ¿no? Así que ese podría ser uno de los ejemplos de utilización, aparte del que mencionamos de la creación de nanoanticuerpos neutralizantes, que se hace en colaboración, en realidad que se lleva a cabo allá con el Instituto Mills de Calzará y el INTA. Acá tenemos otra pregunta para Fernando, y en este caso la pregunta tiene que ver, imaginamos, o sea, ¿qué cantidad aumenta el número de receptores de los odorantes en los perritos, estos que serían capaces de recibir el COVID? O sea, ¿tienen una genética particular que les permite tener más receptores? No, gracias por la pregunta. O sea, eso es una particularidad en todos los perros, ¿sí? Que tienen muchísimos más tipos de receptores que nosotros y más cantidad de receptores también. Hace que todos los perros sean más sensibles que humanos, y en particular los sabuesos también es más aún. No significa que un animal que detecte COVID tenga más receptores que uno que no lo detecte, ¿sí? Eso no necesariamente, eso es solamente parte del entrenamiento del animal a reconocerlo. Es un entrenamiento, es un condicionamiento. Se condiciona al animal a responder de alguna manera positivamente cuando reconoce la presencia de ese olor. Y no implica necesariamente que después de haberlo aprendido va a tener más receptores de eso. Eso no es así. Muchas gracias. Bueno, estamos en tiempo. Veo que no tenemos más preguntas por acá. Había una pregunta que hicieron al principio, pero creo que quedó respondida, que es, pero la podemos repetir para reforzar, que quede como resultado también de la charla, es ¿a qué llamamos COVID-19 y a qué llamamos SARS-2? Y Natalia habló de eso, así que le pasamos la palabra a Natalia. Sí, quizás fue como muy al inicio, pero sí, yo quería hacer un poquito de hincapié en la nomenclatura que a veces usamos cotidianamente o en los medios de comunicación, que no es lo mismo SARS-CoV-2 que COVID-19. El SARS-CoV-2 específicamente es el virus, es este nuevo coronavirus que apareció, y que es el causante de la enfermedad COVID-19. COVID-19 es el nombre de la enfermedad causada por este virus SARS-CoV-2. Muy bien, muchísimas gracias, Natalia. Bueno, estamos en tiempo para finalizar nuestra charla, y bueno, les agradezco personalmente, y les voy a pasar a Mariana, que va a cerrar el vivo. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, la verdad que sí, súper interesante lo que nos contaron los tres. La verdad es que nada, una última reflexión que me cabe hacer es que la importancia, digamos, de resaltar, ¿no?, lo que nos da la ciencia básica, que muchas veces se puede pensar que no tiene un objetivo claro, pero en realidad vemos que termina, digamos, más allá del objetivo per se que tenga un proyecto, termina aportando conocimiento para cosas que a veces ni nos imaginamos que podrían, digamos, servir a avances o a desarrollo de tecnologías o tratamientos para determinadas condiciones. Así que nada,
impulsemos, una reflexión es impulsemos la ciencia en todas sus formas, ¿no? Y bueno, nada, para terminar, quiero en nombre de mis compañeros Martín y Patricia, y en nombre mío propio, quiero agradecer muchísimo a los invitados que tuvimos el día de hoy, que trajeron material excelente, y que son, digamos, investigadores y docentes del departamento y de institutos asociados, pero que además los tres son parte clave de actividades de divulgación de la ciencia que se organizan todos los años en el ámbito de la facultad, y que nada, esto me parece súper valioso porque es un esfuerzo muy grande puesto a disposición de poder acercar la ciencia a la población en general. Así que gracias a los tres. También queremos agradecer a todo el público que se sumó hoy desde sus distintos dispositivos. Quedan en la web, en el sitio de popularización, todos los links para la información que necesiten. Y finalmente quiero agradecer también a todos los docentes, investigadores, becarios, personal de apoyo del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular, que aportan su granito de arena, como vimos hoy, a todas estas actividades y al avance de la ciencia en general. Finalmente, una mención especial para el equipo de popularización de la ciencia de la facultad, que es soporte y motor, en realidad, de todas estas actividades, y la verdad es que sin ellos no podríamos llegar a la sociedad, de alguna manera. Así que gracias a todos. Gracias, Mariana. Les dejamos, que estoy teniendo acá un aviso de último momento, que me piden los chicos de popularización que por favor comunique, así que antes de que des el cierre final, quiero volver a una pregunta a todos ustedes, incluidos los referentes. Digamos, en tiempo de pandemia hay algo muy importante que surge y es el miedo. Y con el miedo aparecen, digamos, las presunciones sin evidencia. Entonces, acá de popularización me preguntan si nosotros podemos expresarnos respecto de, por ejemplo, qué es lo que pasa, qué opinamos, qué opinión profesional tenemos respecto de los tratamientos como la hidroxicloroquina, que quiso ser puesto como uno de los potenciales elementos digamos, para paliar la enfermedad, o qué pensamos respecto del negacionismo, de la existencia real del virus que mucha gente está manifestando, o por ejemplo en la televisión y demás aparecen artistas o personajes públicos que dicen tratarse con sustancias que aparentemente no hacen nada o que incluso pueden hacer daño al organismo. Si alguno quiere tomar la palabra y cerrar con esto, sí, porque me parece importante esta asociación de miedo y proliferación de teorías conspirativas contra lo que despacito se viene construyendo desde el ámbito científico. Yo gracias Patricia y gracias, digamos, a la gente por mencionarlo también, me parece ultra importante. Me parece, en particular, una cosa quería aclarar sobre la hidroxicloroquina, que circuló mucho al principio, y compañeros y compañeras de Brasil también se manifestaron sobre esto por los dichos del mismo presidente, y a su vez Donald Trump y otras digamos, personalidades de Estados Unidos también lo hicieron. Lo cierto es que lo que sabemos es que para que un medicamento sea aprobado y que lo consuma una gran parte de una población, o sea, que esté libre al mercado,
debe pasar por una serie de estadios mediante lo que conocemos como ensayos clínicos. Entonces, esos ensayos clínicos hoy por hoy para los tratamientos se están haciendo de manera muy rápida, pero con los tratamientos con hidroxicloroquina eran experimentales. O sea, se trataron pacientes con protocolos de base, digamos, que tenían que ver con la firma de un consentimiento informado en situaciones muy particulares, y lo que se encontró en estudios también que son científicos y clínicos de casos controles, es que no presenta ningún beneficio para el tratamiento de la enfermedad y recrudecimiento de la enfermedad por COVID-19. O sea, no tiene ningún beneficio. Es más, tiene muchos efectos adversos. Efectos adversos que es del estilo, estoy tomando esa medicación y puedo tener un daño en el hígado, puedo tener un daño en el riñón por estar tomándola. Entonces, digamos, hay que tener mucho cuidado con eso porque, digamos, como premisa, a no ser que sea parte de un ensayo clínico, yo todo lo que esté tomando está aprobado previamente, digamos, mediante un ensayo clínico se demostró con muchos casos controles que es efectivo para tratar esa enfermedad, en particular el COVID. No sé si algo más, eso de la hidroxicloroquina, no sé si alguien más quiere agregar algo sobre el negacionismo, digamos. Bueno, creo que ya después de conocer también toda la charla de Fernando, queda claro que olemos porque hay receptores, y esos receptores, digamos, captan la información de los odorantes, que también son moléculas y que existen. Entonces ahora sí la dejo a Mariana hacer un chau, y no sé si alguna de ustedes quiere comentar algo respecto de otro punto importante antes de cerrar, que es el punto de la financiación, ¿no? Sí, una breve mención. Me parece que es importante también en estos contextos que existan políticas de Estado que de alguna manera encarrilen la atención y el foco a las problemáticas de la sociedad. En este caso eran políticas sanitarias, ¿no? Pero era muy importante que haya subsidios, que haya fondos para investigación, para poder desarrollar todos los proyectos que se están desarrollando actualmente en el país. Nadie trabajaba en SARS-CoV-2 hace 4 meses en la Argentina. Y bueno, a partir de la necesidad que uno tiene a veces como científica de devolverle algo a la sociedad por haberse formado y por estar capacitada para hacer determinadas cuestiones, y gracias también a que hay un Ministerio de Ciencia y una Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología que abrieron una apertura a llamados para subsidios específicos para proyectos que estén trabajando o que puedan empezar a trabajar en esta problemática particular. Hace unos meses se abrió una convocatoria y se inscribieron más de 900 proyectos, casi 1000 proyectos a lo largo de todo el país, de distintas temáticas y de distintas disciplinas, todos y todas enfocados en tratar de ayudar en este momento. Así que me parece que eso es súper importante. Nosotras y nuestro grupo en este momento cuenta con uno de esos subsidios y gracias a eso podemos seguir avanzando, más allá de las donaciones o aportes que cada uno haya podido hacer desde los recursos que tenía en su laboratorio, porque las otras líneas de investigación quedaron todas detenidas. Pero bueno, la verdad es que ese tipo de políticas son las que necesitamos para que la ciencia esté en la mesa de todos y todas y podamos seguir avanzando. Así que muchas gracias. Gracias, Natalia. Bueno, no sé, Martín, Mariana, ¿quieren comentar algo especial para cerrar? Sí, ahora sí, para cerrar, nada, sí, retomo lo que dice Nati. Es importante que el accionar de los organismos de ciencia y técnica fue bastante rápido en ese sentido para abrir las convocatorias, y comentar que también, digamos, el accionar del consorcio y de la facultad también lo ha sido, y están trabajando a través de Fundacen, que es una fundación de la
digamos, generada en el contexto de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a través de la cual se reciben donativos que permiten también agilizar el avance de estos proyectos, que muchas veces, además de los subsidios, tienen, digamos, a veces retrasos por ahí en la efectivización o cosas por el estilo. Bueno, a veces los donativos también ayudan, son mecanismos válidos para poder seguir avanzando. Así que bueno, nada, les agradecemos por haberse sumado a este vivo de popularización de la ciencia. Esperemos poder vernos el año que viene de manera presencial en la Semana de la Biología, donde todos los años se realiza un despliegue enorme de material y de personas con muchas ganas de contar lo que hacen cotidianamente en sus laboratorios, y donde, digamos, si entran al Facebook de popularización van a ver fotos de la sorpresa que causa ver algunas de las temáticas que se desarrollan en el playón y en las charlas en el aula magna, así que bueno, esperamos poder verlos prontamente en ese contexto, y nada, mientras tanto, a cuidarse y a quedarse en casa. Muchas gracias a todos.